El sol brillaba intensamente, pero para Jimena la luz parecía opacada por una sombra pesada. Sostenía el test de embarazo. Los números se mezclaban con sus pensamientos. «No puede ser, esto no puede estar pasando», murmuró con la voz temblorosa. El desespero la consumía, y la realidad de una vida que parecía tan lejana ahora la aprisionaba. Con el corazón acelerado, recordaba la mirada desaprobadora de su padre, un hombre tradicional que siempre había tenido planes para ella. El miedo la paralizaba. Cuando finalmente decidió contarle, la reacción fue brutal. «¡Sal de mi casa!», gritó él, la ira desbordándose. «Me has avergonzado». Sus palabras resonaban en su mente, dejándola sin suelo, sin apoyo, sin un lugar a donde ir. Esa noche, Jimena huyó a la ciudad vecina. El calor del sol no era suficiente para derretir el hielo del rechazo que la rodeaba. La nueva ciudad era extraña y hostil. Cada mirada parecía un juicio, cada susurro una condena. Con solo unos pocos pesos en el bolsillo, Jimena enfrentó la soledad. Los días se convirtieron en una lucha diaria por sobrevivir, mientras la vida de su hija, Valentina, comenzaba a formarse dentro de ella. Se preguntaba cómo sería la vida de su hija y si podría brindarle un futuro mejor que el suyo. En medio de todo esto, Jimena sentía una fuerza creciente. Era como si la vida dentro de ella la estuviera moldeando para volverse más fuerte. «No sé cómo, pero te daré lo mejor, Valentina», prometió acariciando su pancita, un gesto de amor y esperanza en medio del caos. Jimena cerró los ojos y recordó su infancia. La imagen de un pasado feliz dibujaba una sonrisa en su rostro. Se veía jugando en el parque con sus amigas, riendo y soñando con el futuro. En esos momentos, la vida parecía llena de posibilidades. No había miedo ni preocupaciones, pero ahora todo eso parecía lejano. El embarazo la había sacado de ese mundo inocente, dejando solo un vacío y la sensación de que sus sueños se habían perdido. Al llegar a la nueva ciudad, Jimena pronto se dio cuenta de que la vida no sería fácil. Extraños la miraban con desdén y sentía el peso de los juicios en cada esquina. La hostilidad la rodeaba, convirtiendo las calles en frías y solitarias. Incluso cuando intentaba sonreír, las personas parecían ignorarla. Se sentía como una sombra invisible e indeseada. Pero la lucha de Jimena apenas comenzaba. Para mantener a sí misma y a Valentina, consiguió un trabajo en un pequeño mercado. El trabajo era duro, pero Jimena no se dejó abatir. Cada día se despertaba temprano y enfrentaba las dificultades con valentía. Y mientras trabajaba, su fuerza interior crecía. La idea de ser madre la motivaba a seguir adelante a pesar de todo. La relación entre Jimena y Valentina crecía día a día. La conexión entre ellas era especial, marcada por un amor profundo. En los momentos de silencio, Jimena hablaba con la hija que aún estaba por venir. Soñaba con el futuro que deseaba construir, lleno de amor y protección. «Serás fuerte, mi pequeña», decía, acariciando su pancita con cariño, y en medio de tantas luchas, ese amor incondicional se convertía en su mayor refugio. Los años pasaron, y Jimena se transformó en una mujer fuerte y decidida. Cada desafío que enfrentaba moldeaba su carácter y aprendió a lidiar con las dificultades de la vida. Su valentía crecía cada día y se sentía cada vez más preparada para cualquier obstáculo que surgiera. Mientras tanto, Valentina, con su alegría y creatividad, comenzaba a mostrar un talento especial. Desde pequeña, la niña tenía una pasión por el arte. Sus dibujos llenaban las paredes de la casa, trayendo color y vida al ambiente. Para Jimena, cada trazo de Valentina representaba una nueva esperanza. El arte de su hija era un reflejo del amor y la fuerza que habían construido juntas. En un momento de reflexión, Jimena decidió que era hora de regresar a su ciudad natal. La idea de reencontrarse con su padre la atormentaba. Sentía una mezcla de expectativa y temor al pensar en cómo reaccionaría al verla. El hombre que la rechazó tantos años atrás ahora sería confrontado por su hija, una mujer que había superado tantos desafíos. Jimena sabía que se había convertido en alguien diferente, y eso la llenaba de coraje. Al mirar a Valentina, sabía que el viaje también era una forma de mostrarle que enfrentar el pasado es parte del proceso de sanación. Jimena deseaba que Valentina viera la fuerza que había dentro de ella y cómo era importante luchar por sus sueños. El regreso a la ciudad natal sería un paso crucial.
no solo para Jimena, sino también para Valentina, que estaba a punto de descubrir más sobre sus raíces y la historia de su madre. Con el corazón acelerado, Jimena se preparó para el viaje. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentar todo por amor a su hija. El pasado podría ser desafiante, pero la fuerza de su travesía la había moldeado en alguien capaz de brillar, y estaba lista para mostrarlo al mundo. El regreso de Jimena a su ciudad natal estuvo marcado por una mezcla de emociones. Al llegar, sintió las miradas curiosas y críticas de las personas que la rodeaban. Los murmullos y las expresiones de juicio la hicieron recordar el doloroso pasado. Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión. Jimena sabía que era hora de enfrentar sus miedos y mostrar al mundo a la mujer que se había convertido. El momento más difícil llegó cuando Jimena decidió presentar a Valentina a su familia. Con el corazón latiendo con fuerza, llevó a su hija a la casa donde creció. Tan pronto como entraron, un silencio envolvió el ambiente. La sorpresa y la confusión eran visibles en el rostro de su madre y hermanos. Jimena, con la voz firme, comenzó a contar la historia de Valentina, destacando su talento como artista. Las palabras de Jimena estaban llenas de orgullo y amor, y esperaba que eso tocara el corazón de su familia. Cuando Valentina comenzó a mostrar sus dibujos, el choque se transformó en admiración. Post-war scenes, las vibrantes colores y la creatividad de la niña eran impresionantes. El arte de Valentina desafiaba las expectativas creadas por el pasado de Jimena. Las miradas de reproche fueron lentamente reemplazadas por expresiones de sorpresa y encanto. La familia de Jimena, que antes la había rechazado, ahora se encontraba ante una nueva realidad. Sin embargo, la tensión aún flotaba en el aire. Jimena sintió la resistencia de su padre, quien la observaba con una mirada distante. Él todavía luchaba por aceptar la nueva vida de su hija y el talento de Valentina. Para Jimena, esto fue una señal clara de que el camino hacia la reconexión sería desafiante, pero estaba dispuesta a luchar. El reencuentro prometía ser un paso importante en la búsqueda de sanación y comprensión dentro de la familia. Las palabras de Valentina resonaron en la sala, creando un silencio cargado de emoción. La pequeña, con su inocencia, miró a los ojos de su abuelo y dijo con sinceridad: «Mi papá siempre me contó sobre el amor que mi mamá tiene por mí. Ella luchó mucho para darme una vida mejor». Estas palabras tocaron el corazón del hombre, quien durante tanto tiempo había mantenido una visión rígida sobre su hija. Jimena observó la escena con esperanza. El impacto de las palabras de Valentina hizo que su padre dudara. Comenzó a ver a su hija, no solo como la joven que había traído vergüenza a la familia, sino como una mujer fuerte que enfrentó enormes desafíos. El proceso de reconciliación comenzó a desarrollarse lentamente. El padre de Jimena, que antes la veía como un fracaso, comenzó a entender el sacrificio y la valentía que su hija había mostrado a lo largo de los años. A medida que los viejos resentimientos comenzaron a ser discutidos, la tensión dio paso a un diálogo sincero. Jimena habló sobre sus luchas, sobre el dolor del rechazo y sobre cómo había encontrado fuerzas para seguir adelante. Su padre escuchó y en su mirada comenzó a surgir una nueva percepción. La rabia y el desprecio fueron reemplazados por respeto y comprensión. En un momento de ternura, Valentina, como un puente entre las dos generaciones, se acercó y abrazó a ambos. El gesto simple simbolizó un renacimiento de los lazos familiares. Las lágrimas en los ojos de Jimena y su padre mostraron que, incluso después de tantos años de dolor, había espacio para el perdón y el amor. La reconexión apenas comenzaba, pero ya traía promesas de un futuro más ligero y lleno de posibilidades. Con el paso de los días, la ciudad, que antes miraba a Jimena con desprecio, comenzó a cambiar. La gente comenzó a darse cuenta de la fuerza que ella llevaba y del valor de su historia. Lo que antes era juicio, ahora se convertía en admiración, y madre e hija se convirtieron en una parte importante de la comunidad. El día de la exposición de arte de Valentina llegó, y la expectativa era alta. La pequeña artista había trabajado mucho y finalmente sus creaciones serían mostradas al mundo. Al entrar en la galería, Jimena sintió una mezcla de nerviosismo y orgullo.
Las paredes estaban decoradas con las obras de Valentina que reflejaban su alma y sus emociones. Cada cuadro contaba una historia, y todos los presentes podían sentir la pasión que emanaba de cada pincelada. Cuando Valentina comenzó a explicar sus obras, las miradas de admiración se volvieron hacia ella. Jimena se dio cuenta de que su hija no era solo una artista, sino una voz para muchas jóvenes que se sentían perdidas. La celebración del éxito de Valentina se convirtió en un hito en la nueva vida de Jimena, un símbolo de que todo lo que había pasado valía la pena. Con el tiempo, la relación entre Jimena y su padre se fortaleció. Comenzaron a encontrarse con más frecuencia y a compartir momentos simples, como un café o una caminata. El hombre, que una vez la rechazó, ahora la apoyaba. Juntos se convirtieron en aliados en la construcción de un futuro mejor. El amor que antes parecía distante, ahora florecía entre ellos, mostrando que las heridas del pasado podían ser curadas. Jimena sentía un amor incondicional por Valentina, y esto se hacía evidente cada día. El vínculo entre madre e hija era fuerte, y juntas mostraban que el amor podía superar las barreras del pasado. La historia de Jimena, ahora más rica y llena de esperanza, se convertía en una inspiración para todos los que la conocían. El futuro de Jimena y Valentina parecía brillar con nuevos colores. La ciudad, que antes las miraba con desprecio, ahora las veía como ejemplos de fuerza y valentía. Ambas se convirtieron en símbolos de esperanza para la comunidad, demostrando que es posible transformar el dolor en superación. Jimena reflexionaba sobre su viaje, cada paso que había dado, cada desafío que había superado, la había moldeado en una mujer fuerte. Recordaba los tiempos difíciles, el rechazo y la soledad, pero también el amor que encontró en Valentina. Esa relación se había convertido en el pilar de sus vidas. Juntas, demostraron que el amor es capaz de curar heridas profundas. La historia de Jimena y Valentina comenzó a inspirar a otras jóvenes de la ciudad. Muchas de ellas, que se sentían perdidas y desamparadas, veían en la trayectoria de ambas un motivo para soñar y luchar. Ellas veían que incluso ante las mayores dificultades es posible encontrar un camino y brillar. Jimena se dio cuenta de que su vida tenía un propósito mayor. No era solo una mujer que enfrentó desafíos, ahora era una voz para los demás. Su experiencia se había convertido en un faro, iluminando el camino de quienes estaban en la oscuridad. El mensaje que Jimena y Valentina transmitieron era claro. Incluso cuando todo parece difícil, es posible renacer y sorprender al mundo con la luz que cada uno lleva dentro. Con valentía, amor y determinación, cualquiera puede escribir su propia historia. Y así madre e hija siguieron adelante, listas para enfrentar lo que viniera, unidas por la fuerza del amor. Comparte esta historia si también crees que la fuerza del amor y la superación puede transformar vidas. Deja tu comentario sobre cómo encontraste esperanza en momentos difíciles e inscríbete en nuestro canal para más relatos inspiradores como este.